el Homo sapiens y la historia o las historias que nos estamos contando y nos hemos contado a lo largo de la historia o el trayecto de las personas, de la humanidad, de esta especie de la que somos parte. Quisiera comenzar con una pequeña, pues, un marco, ¿verdad? En donde les recomiendo mucho, por cierto, leer el libro Sapiens, justamente, de Yuval Noah Harari. Es un israelí. eh, Yuval Noah Harari, o Harari. Este es un profesor de historia de la Universidad de eh, Israel, supongo que de la Universidad de Jerusalén, no sé bien dónde esté la universidad, pero bueno, él ha escrito varios libros, uno de ellos es Sapiens, otro es Homo Deus y 21 reglas para el siglo XXI, me parece, o 21 recomendaciones o 21 historias para el siglo XXI, no recuerdo, les voy a dejar la información en los datos del video para que lo puedan revisar. Muy interesante todo su planteamiento. Hace primero en el primer libro, Sapiens, un recorrido, justamente un repaso a la historia del hombre, de la humanidad. Y recorre mucho los aspectos de la comunicación, el tema de la organización y la evolución de nuestra especie. Hay un mosquito por aquí. Es que tengo abierta la ventana. Seguro se escuchan los niños gritando, los vecinos. Pero bueno, espero que ya se vayan a dormir porque está haciendo mucho calor. Pero bueno, si escucho algo muy fuerte, lo cerraré, ni modo. Y bueno, y después hace eh, libro que se llama Homo Deus, donde plantea que con el avance de la ciencia y la tecnología se van a poder generar, como ya está sucediendo en muchos casos, en unos escenarios en donde los seres humanos van a poder ser capaces de llegar a ese estatus de dioses. Sí, ahí están los señores. Pero bueno, de dioses y pueden llevar a cabo proezas de muchos aspectos en la vida, pero con respecto a la genética, con respecto a los viajes espaciales, con respecto a la tecnología, a los avances de la ciencia, etcétera. Entonces, bueno, el planteamiento que quiero hacer perdón, está enmarcado justamente entre eh, en esa estructura, ¿no? Que es básicamente en su libro de Sapiens habla de tres revoluciones. La revolución del conocimiento o el lenguaje, como le llama él, en donde el Homo sapiens comienza más o menos 75.000 millones de años. Ahorita les voy a poner un video que quiero revisar rápido con ustedes porque justamente eh, me llamó la atención la gráfica que aquí está. Aquí lo pueden ver. Y bueno, justo en 7 millones de años antes, la evolución del mono, 6 millones de años, 5 4 empieza a haber estas variaciones de seres humanos, Australopithecus afarensis, y bueno, las otras variantes, Homo habilis, Homo rudolfensis. Híjole, complicada la pronunciación, pero bueno. Y luego viene esta como rama que se llama hominins, en donde aparece el Homo sapiens, más o menos justo, ¿no? 75.000 millones de años, 75.000 años en la actualidad. Se piensa que viene descendiente de estas dos clases. Y bueno, está interesante ver justo esta gráfica que muestra esta la línea de tiempo, ¿no? Que nos ayuda un poquito a entender mejor
las características de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿en qué diferencia mucho estos Homo sapiens? Pues se diferencia en que pudieron ser capaces de estructurar comunicación, básicamente. Pudieron comunicarse, estructurar el lenguaje, y a partir de eso lograron una organización que ha permitido que se haya extendido su presencia a lo largo del espacio, más bien del terreno de la Tierra, del planeta Tierra. Y pues lo que menciona es que esos signos, ese lenguaje que ellos pudieron haber establecido en esos tiempos, les sirvió para poderse organizar. ¿Y cómo se organizaban? A través de la comunicación. Y la comunicación no nada más en el tema de la coordinación de ciertas acciones, actividades y estrategias logísticas, sino también en la capacidad de contar historias, contar ficciones. Y eso me parece súper interesante porque la justificación que tiene él es que la evolución del ser humano ha sido posible gracias a la capacidad que han tenido ciertos liderazgos, ciertas personas de contar historias, de comunicar historias, muchas basadas en la ficción. Ahí tenemos el tema de las religiones, el tema de la monarquía y muchas otras estructuras sociales que han sido basadas pues, en muchos cuentos, en historias, como decimos acá, ¿no? No vengas con esos cuentos. Pues esos cuentos han sido lo que en muchas circunstancias han sido las herramientas que permitieron al hombre, al ser humano, comunicar estas historias, estos cuentos, estas historias, y que más gente se uniera a esa idea, a esa forma de organizarse, a ese liderazgo, y de ahí pues crecieron, fueron más preponderantes en el espacio o en el terreno, más bien en los espacios de diferentes lugares del planeta. Fueron capaces de organizarse para ya no estar en la mitad de la cadena alimenticia, sino plantearse un espacio primordial y protagónico en esta cadena, y pudieron utilizar herramientas, coordinación de organización de personas, de grupos de personas, para poder pues vencer animales que en otro momento ellos eran presas de animales salvajes, ¿no? Entonces él habla un poquito de cómo pues los chimpancés, por ejemplo, pues son muy inteligentes, pero lo que sucede es que no son capaces justamente de estructurar estos signos de organización y de comunicación. Sí se pueden comunicar, pero para elementos o fines muy específicos y relacionados con la supervivencia. En cambio, los hombres, el ser humano, es capaz de, o ha sido capaz, o fue capaz de organizarse y comunicarse entre mucha gente, en cantidades mucho más grandes, de grupos mucho más grandes, que le permitieron tener acceso y poder y herramientas y fuerza mucho más amplia y grande que a los animales, por supuesto, ¿no? Entonces él hace un comentario, un poco un chiste, que qué pasa si metes en un estadio de fútbol puede entrar miles de personas y se puede más o menos ordenar el comportamiento, y se estructura de cierta manera la logística y lo que va a pasar, y la gente en términos generales puede mantener la compostura y organizarse, etcétera. En cambio, si tú metes a un estadio miles de chimpancés, pues va a haber caos y va a haber desorganización y va a haber poca coordinación y logística. Entonces, pues bueno, él justifica un poco en ese sentido la capacidad que tienen los seres humanos de organizarse y comunicarse. ¿Y cómo fue posible? Por eso les tengo este video aquí en este momento, que es la explicación que tiene este doctor, este científico que ha estudiado pues los cráneos y sus características, sus medidas, y bueno, en esa exploración descubrió que en la parte inferior de los cráneos del Homo sapiens tenía esta concavidad mucho más amplia en comparación a los cráneos de los neandertales, lo cual les permitió pues generar ahí una caja de resonancia en donde pudieron ser capaces de emitir sonidos
de manera más, aquí se observa un poquito más la diferencia, una capacidad de poder emitir sonidos y por lo tanto lenguaje, crear los signos con los que somos capaces de comunicarnos hoy en día. Qué interesante esta parte de la anatomía que genera esa capacidad de comunicación, de organización a través del lenguaje. Pero bueno, se los quería poner justamente para un poco poner en contexto esta idea de la comunicación, la organización, las historias, que gracias a esas historias, gracias a ese marco de ficción también hemos sido capaces de generar y organizar las civilizaciones que tenemos hoy en día. Entonces, para bien y para mal, obviamente, en cuestiones de las esferas públicas, en las estructuras sociales. Es muy interesante la comunicación y la organización a partir de la coordinación, el liderazgo. Hice unas notitas aquí para poderme guiar y no tomar demasiado tiempo en este video, pero contar historias, contar cuentos, contar ideas, ¿no? Y eso fue la posibilidad de que hoy en día seguimos muchos siendo seguidores de ciertas ideas en el ámbito, puede ser en el ámbito religioso, en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, ¿no? Se cuentan ciertas historias y nosotros como habitantes de este planeta somos seguidores y fieles fanáticos o fans de esas historias, de esos cuentos. El cuento o la historia que él más pone como superior a cualquier otra es el dinero, el cuento del dinero, porque a pesar de que la gente no coincida en ideología, en filosofía o en su religión inclusive, cuando se habla en temas de dinero, pues logran llegar a un acuerdo y logran llegar a un consenso, vamos a decir. Entonces es muy interesante estas historias, esta capacidad de contar historias, ya sea reales o ficticias, que tenemos los seres humanos, y pues en ese sentido qué agradable poder darnos cuenta de que tantos años después de tantos miles de años, la humanidad seguimos teniendo esta necesidad de comunicar, de emitir un mensaje, de tener una audiencia, de organizarnos, de soñar en un cambio, tener una visión de algún objetivo, de alguna meta que queramos alcanzar, y a través de comunicar el mensaje, de hablar de este tema, logramos poder tener seguidores o gente que está también, o seguir nosotros a otras personas que están planteando panoramas o caminos que parecen o se presentan como viables o interesantes con base en nuestra forma de asumir esas ideas, en nuestra forma de tener este entendimiento. Y bueno, después esa es la primera revolución que él maneja, la revolución del lenguaje, del conocimiento, del aprendizaje, la coordinación, la organización del Homo sapiens. Después, hace 10.000 años más o menos, el tema de la agricultura, que permitió tener ya una establecimiento de las comunas en lugares específicos, el desarrollo de las civilizaciones, el dejar atrás la vida nómada y comenzar con este sedentarismo, y hace más o menos 500 años, pues el desarrollo de la tercera revolución, este momento importante para la humanidad, que es el nacimiento o la invención de lo que llamamos hoy ciencia. Y a partir de la ciencia también el tema de la tecnología y muchos otros derivantes que de esto viene. Entonces, bueno, en este enfoque que él plantea, Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, podemos entender un poco mejor cuáles son las bases sobre las cuales se ha estructurado la capacidad o las herramientas que se utilizan para controlar a las poblaciones, las herramientas que utilizan los políticos, los líderes, los
líderes religiosos, los líderes de la economía, los que plantean el camino por donde sigue la economía en diferentes países, pero a nivel mundial. Hoy vemos el tema también de las historias que se cuentan con respecto a la tecnología, la realidad artificial, la inteligencia artificial, perdón, el muy de moda tema del blockchain y del Bitcoin, siendo una criptomoneda que nuevamente hace referencia a la historia que tenemos del dinero. Cómo es diferente esta historia que se está contando sobre el dinero, el valor que tiene las monedas con respecto al tema de tecnología, de este formato descentralizado de asignación de valor a partir de bits, a partir de documentos y códigos informáticos. Y bueno, hoy en día, no sé si han escuchado también, pero este concepto de NFTs, Non-Fungible Tokens, que es pues esta criptomoneda también, o este criptoprotocolo de poder asignar valor a creaciones ya sea artísticas o creativas, ¿cómo llamarle? Distintivas por parte de un formato respaldado y digamos que powered by, ¿no? O sea, empujado por la tecnología de blockchain. Entonces, bueno, esos temas me gustan mucho, los seguiré desarrollando a lo largo de estos lives, pero en este caso, qué interesante sobre la capacidad que tenemos justo de seguir ciertas ideas, ciertas historias, y también de nosotros contarnos nuestra propia historia. Y en ese sentido, al contarnos nuestra propia historia, él habla un poco de él habla un poco de la posibilidad que tenemos de comentar de la posibilidad de contar historias, y que esas historias nosotros también las estamos de alguna manera transmitiendo o definiendo a partir de la forma en la que generamos los algoritmos, justamente, que están siendo ya utilizados por las máquinas, por las inteligencias artificiales. Él es un poco pesimista con respecto a la forma en la que los algoritmos, las máquinas tienen la capacidad de predecir o dictaminar qué son nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras emociones, y a partir de eso vender esos algoritmos al mejor postor, a las grandes industrias, a las grandes empresas, para captar nuestra atención y obtener lo que ellos quieren, que es crecer, vender y seguir desarrollándose. Entonces, pues es también interesante echar el ojo a esa parte del libro, porque nos pone un poquito en una preventiva, en una situación preventiva, para ser más conscientes de cuál es nuestro comportamiento, cuáles nuestras acciones que tomamos día a día, y si estamos ya muy condicionados a la forma en la que las máquinas, los algoritmos de las redes sociales, de los dispositivos digitales, de la tecnología, de los mensajes en diferentes medios de comunicación, ya están siendo justamente perfilados, esculpidos o diseñados perfectamente para manipularnos y para mantenernos en una situación de control y que beneficie sus intereses. Y él, bueno, como la línea que pone como de más peligrosa es que hacia el futuro, hacia los siguientes años, el riesgo más importante es que las máquinas, la inteligencia artificial, tendrá un mejor conocimiento y más profundo conocimiento de nuestros propios intereses, de nosotros mismos. Invita este autor a que hagamos una reflexión y podamos hacer un ejercicio de seguir teniendo curiosidad por conocernos a nosotros mismos, conocernos de manera en nuestro interior, pero también en la forma en la que interactuamos y vivimos en nuestro entorno, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con todas las personas que son parte de nuestra vida, y poder así de esa manera evitar que muy pronto, las máquinas sepan
más sobre nosotros que nosotros mismos. Está el ejemplo claro de Google, por ejemplo, que sabe cuáles son tus gustos, cuáles son las páginas que visitas, cuánto tiempo estás en ellas, cómo está tu agenda, tu calendario, cómo está tus mensajes, tu comunicación, cómo están tu ocio, en qué gastas el tiempo, qué ves cuando quieres distraerte, etcétera, ¿no? Es una cosa súper interesante y muchas veces pues ya se está aplicando que la máquina, que el algoritmo sepa en muchos aspectos de nuestra vida mucho más sobre nuestra vida que nosotros mismos. Entonces es interesante. Bueno, pero les quiero seguir comentando que en este marco como de la reflexión acerca de cómo nos comunicamos y cómo tenemos un razonamiento, una conciencia de nuestro comportamiento, les quiero hacer rápidamente, voy a tocar muchos temas ahorita en general, muy, muy puntuales, trataré de no extenderme demasiado, quiero ver aquí cuánto llevo ya de grabación, 22 minutos, intentaré que sea menos de 40 minutos, pero ya iré en las siguientes emisiones, en los siguientes episodios, yendo un poco más a detalle en todos estos puntos que me parecen que se vinculan y son de mi interés, espero que sean del interés de ustedes también. Entonces, bueno, después de que llega la ciencia, que se enfoca justamente en esta exploración de la experiencia interna y externa del ser humano, en analizar, en desarrollar metodologías para poder tener mucho más claro la forma en la que podemos pues conocer nuestra existencia, conocer nuestra humanidad, avanzar en la ciencia, en la medicina, en las ciencias naturales, en la exploración de los seres vivos, en la física, en la química, en la biología, etcétera. Y después pues pasamos a las ciencias sociales, ¿no? a las humanidades, que también desarrollan estas metodologías y son capaces de explorar y definir teorías o plantear teorías acerca de la forma en la que nos comportamos. Y en ese sentido yo quiero hablarles rápidamente del sistema nervioso. Bueno, en cuestión de la ciencia, el desarrollo obviamente se da como una consecuencia el desarrollo y la revolución industrial y luego la revolución tecnológica. Entonces, bueno, obviamente hablaré a detalle de eso, que son temas que a mí me emocionan y me entusiasman mucho, me parecen fascinantes, pero bueno, específicamente quiero hablarles del sistema nervioso porque creo que está muy vinculado a estos temas. El sistema nervioso básicamente tiene a su cargo la operación, el dirigir la orquesta total que es nuestro cuerpo, nuestra vida, y lo hace a través de 5 elementos. Ellos son sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos y acciones, es decir, nuestro comportamiento. El ejemplo que siempre les menciono es el ejemplo que hace también el doctor Andrew Huberman, en donde habla que las sensaciones no son negociables. Simplemente nosotros tenemos ciertos sensores, ciertos terminaciones que ya sea de luz o de tacto o de olfato o de gusto, etcétera, que nos permiten recibir esos estímulos externos y poder interpretarlos para poder responder de cierta manera a estos estímulos. Eso es lo que son las sensaciones que justamente suceden a través de nuestros sentidos. El cerebro, el sistema nervioso está encargado de administrar estas sensaciones que se convierten en percepciones, y eso es que hace que pongamos atención a ciertas o algunas de estas sensaciones para ya sea ponernos alerta o disfrutar ciertas cosas. Él hace el ejemplo justo que les iba a mencionar, que es que tú puedes sentir la palma de tu pie, ¿cómo se llama? Sí, no la palma de tu pie, la planta de tu pie, que siempre está en contacto constante o con tu calcetín o con tu zapato, o si estás descalza con el piso o con el pasto o con la tierra, con la arena, etcétera. Y siempre esos sensores, esas terminaciones siempre están activas, pero no, es decir, los sensores siempre están ahí, la parte de la sensación siempre está ahí, pero la percepción
no está todo el tiempo llegándole a tu cerebro. Hasta que se activa esa parte del sistema nervioso, que son las percepciones, tú puedes entonces de manera voluntaria percibir o involuntaria percibir justo esa sensación de tacto, de contacto entre la planta de tu pie con tus zapatos, con el piso, etcétera. En la mayor parte del día, si no lo hubiera mencionado ahorita, pues sabes que existe, pero no lo estás pensando, no está llegando a tu cerebro, no se está enfocando, no se está poniendo, iluminando, digamos, esa parte que te está permitiendo identificar esa sensación que tienes de contacto, de tacto con tu planta del pie, con tu piel, con los elementos, con los materiales. La siguiente es las emociones, que bueno, mucho que hablar de las emociones, pero básicamente es esta, hay muchas corrientes, teorías, la que a mí más me gustan y creo que me llena más, me gusta pensar que justamente es así, es que las emociones son intentos constantes de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de todo nuestro cuerpo, por realizar predicciones acerca de las situaciones que nos pasan de manera interna y de manera externa. Es algo bastante más complicado que eso, pero es como tratar de siempre presentar información o recibir cierta información o darnos o ser capaces de activar cierta información que nos permita reaccionar y ejecutar tareas o acciones de manera optimizada. Esto lo comenta la profesora, la doctora Lisa Barrett Feldman, que ella dice que no porque tú tengas una cara con cierto gesto, quiere decir que esa emoción ya está clasificada o determinada por ese gesto, sino depende de la cultura y el lugar en donde la gente se desarrolla, es que las caras, las emociones, las reacciones se van pudiendo identificar de cierta manera y no siempre, no son universales. Por lo tanto, esta es una lógica muy interesante de cómo el cuerpo humano, el sistema nervioso, está todo el tiempo tratando de realizar predicciones para reaccionar a los estímulos, pero también a las experiencias. Y ella dice que es más eficiente en términos de presupuesto metabólico, en términos de energía, el realizar una predicción, ejecutar e ir haciendo correcciones en el camino, en vez de, como muchos otros neurocientíficos e investigadores piensan, que es que el sistema nervioso está reaccionando de manera justo, está accionando de manera reactiva después de que recibe un estímulo. La doctora Feldman lo plantea de manera opuesta, y es que las emociones son estas sensaciones, estas reacciones a los estímulos, pero de manera predictiva, es decir, antes de que sucedan. Y claro que ella mantiene la teoría de que una mejor forma de realizar predicciones es enriquecer nuestro catálogo de opciones para que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso pueda realizar una predicción basada en más información. Entre más experiencias tenga en el pasado, puede definir o determinar qué tipo de emoción, qué tipo de situación se parece más a algo que ya viviste, y por lo tanto optimizar esa predicción y darte las mejores herramientas emocionales justamente para reaccionar y para llevar a cabo o vivir ese momento en la mejor manera, en la mejor forma que te funcione. Uno de los ejemplos que recuerdo que ella menciona es: tú cuando vas a hacer un examen, cuando vas a hablar en público, cuando vas a salir a dar una clase, cuando vas a estar expuesto, puede ser que tengas una sensación en tu estómago, como un vacío, o lo que ella llama como las mariposas, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que tengas miedo, sino puede ser también emoción, puede ser angustia, puede ser hambre. Ella dice: ¿qué tal que no desayunaste? Y eso es lo que está generando de mayor medida esa sensación. Entonces, lo que ella indica es: si ya lo sentiste, si ya tienes esa emoción, esa sensación, pues ya sentiste eso, ese sentimiento, digamos, y lo entrenas a tu cerebro para que no realmente directamente llegue a darle un significado negativo, sino poderlo usar a tu favor.
y ella lo que siempre menciona es que uno de sus colegas le decía, pues ya sentiste las mariposas y es algo que vas a hacer porque quieres hacerlo, pues ponlas a volar de manera organizada, ¿no? O sea, controla esas mariposas, asígnales una reacción, entrena a tu cerebro, a tu cuerpo a reaccionar de cierta manera a ciertos estímulos y con base en tu experiencia y conforme vayas creando más experiencias, más referencias, vas a poder tener una mayor inteligencia emocional, una mayor capacidad de controlar eso y ponerlo a tu favor. Hay muchos temas también relacionados a este aspecto del sistema nervioso, las emociones, que después iré trabajando y comentando. Después están los pensamientos, que se supone que hay pensamientos voluntarios y pensamientos involuntarios. Es muy interesante esta parte de cómo podemos traer a la mente la imagen de algo y poder visualizarlo y poderlo inclusive explorar, digamos, de manera imaginaria a través de los pensamientos. Y cuando hay pensamientos negativos o pensamientos desagradables, la recomendación es ejecutar acciones, que es el siguiente paso, para poder cambiar los pensamientos. Es difícil cambiar los pensamientos a partir de pensamientos mismos. Entonces, la última característica del sistema nervioso, la última parte de las responsabilidades que tiene, es justamente estar a cargo de las acciones, del comportamiento. Y bueno, en ese sentido, el comportamiento, todas las connotaciones que tiene, todas las variantes, las ramas y todo el impacto que tiene en nuestra vida diaria, pues es muchísimo. Me gustaría quedarme más en este tema, pero lo estaré desarrollando en otros lives. Entonces, bueno, está el sistema predictivo, que son básicamente sensores que reaccionan o realizan predicciones a partir de estímulos, de la experiencia, y definen si esto es similar a algo que ya viví, algo que ya exploré, que ya tuve la oportunidad de tener en mi bagaje para poder identificarlo y poderlo manipularlo o utilizarlo de la mejor manera o en medida de lo posible a mi favor. Y bueno, todo esto porque es importante, porque las responsabilidades que tiene el cerebro, el sistema nervioso con respecto a todos estos elementos están directamente relacionados con nuestro cuerpo. El sistema nervioso controla nuestro cuerpo, esa es la misión del sistema nervioso básicamente. Generar todos estos sistemas, ponerlos a trabajar, ponerlos a orquestarlos, dirigir esa orquesta y permitir que nos mantengamos en un concepto que en los últimos años se llama alostasis, no homeostasis, sino más bien alostasis, que es un rango determinado de regulación, es decir, no es una base de cero, es decir, pues ya subiste aquí un poquito tus emociones, pues bajaste otra vez aquí, o estás bajo de energía y bueno, ya subiste aquí otra vez, no, sino es un rango, es un parámetro, es una pues sí, una forma de entendernos como seres y entes que están todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo. Está sucediendo muchas reacciones, muchos procesos que nos permiten mantener ese equilibrio, digamos, en ese rango. Entonces, ese rango, ese equilibrio, él ya lo plantea como manejar un presupuesto, así como se manejan los presupuestos en el banco, en las finanzas, más bien, en el tema económico. Ella lo relaciona a un manejo de un presupuesto metabólico, es decir, administrar los elementos que son esenciales para la vida, el oxígeno, la glucosa, los macronutrientes, el agua, etcétera, etcétera, y poder mantener siempre esa alostasis basada en la energía, que es la energía metabólica, en el presupuesto metabólico, en lo que se gasta todo el cuerpo en hacer esa regulación, ¿verdad? Ella dice que en estos años, en estas épocas, en estos tiempos que vivimos, pues es sumamente difícil mantener un presupuesto metabólico favorable, porque hay muchas cosas internas, externas, particulares y colectivas
que nos desgastan todo el tiempo, que están haciendo, digamos, retiros constantes a ese presupuesto metabólico. Y si no tenemos el cuidado de atender y realizar depósitos constantes, inversiones constantes a nuestro presupuesto metabólico, pues es muy viable, muy factible que entremos en una situación de desgaste de presupuesto. Y por lo tanto, como ya lo dice, ¿qué pasa cuando tienes una cuenta donde ya tus números están bajos? Pues dejas de gastar, y al dejar de gastar energía, presupuesto metabólico, tu cuerpo básicamente deja de aprender y deja de moverse, porque son las dos cosas que más energía consumen de tu cuerpo. Y cuando dejas de moverte, dejas de atender el mundo exterior y te concentras solamente en tu interioridad, en tus pensamientos, justamente, que se vuelven cíclicos, se vuelven monótonos, y entras en depresión, básicamente. Y obviamente también la inacción, el esfuerzo que ya no hace el cuerpo por moverse, por estar en acción, en estar activos, pues tampoco ayuda mucho, y entonces no se hacen inversiones, no se hacen depósitos al presupuesto metabólico, no salimos al sol, no comemos comida saludable, no hacemos ejercicio. Curioso que a pesar de que el ejercicio justamente es un gasto de energía, en términos metabólicos es un abono, es un depósito. Entonces, por eso es que el ejercicio, a pesar de tener un desgaste muscular o de un desgaste en el corto plazo, en el mediano y largo plazo da muchos resultados positivos, porque recuperamos, hace que funcione de manera optimizada nuestros sistemas, nuestro cuerpo, y esté totalmente todo el tiempo tratando de llegar a ese, o estar en ese rango de funcionamiento óptimo. Muy interesante todos estos elementos con respecto al metabolismo, al cuerpo, al sistema nervioso. Pero bueno, yo quiero contar todo esto porque está involucrado en la forma en la que un ser humano tiene la capacidad de comunicar, o de recibir mensajes, o de abrirnos a aprender cosas nuevas, o de cerrarnos a nuestro mundo, a nuestras ideas, a nuestras historias, a nuestros cuentos. Y en ese sentido, pues quiero hacer énfasis de la capacidad que tenemos de crear, transmitir y recibir mensajes en diferentes esferas de la vida pública. En ese sentido, un grupo de personas, un grupo de estudiantes, de trabajadores, de amas de casa, de padres de familia, de hermanos, de primos, grupos de personas en diferentes contextos, con diferentes presupuestos metabólicos, con diferentes capacidades de realizar predicciones con respecto a los estímulos y a las experiencias pasadas, tienen diferentes formas de interactuar, recibir, transmitir, comunicar, compartir mensajes, diferentes ideas, diferentes planteamientos. Y bueno, por eso es tan importante entender toda esta parte de la evolución, toda esta parte del sistema nervioso, su funcionamiento de manera general, aunque sea para poder, en mi caso, tener una mayor capacidad de aprendizaje, de captar más información, de captar más datos que me ayuden también a tener nuevas experiencias y poder realizar mejores predicciones, pero específicamente también para poder comunicar mis mensajes de mejor manera. Esto no es un ejercicio optimizado, esto es un live, que es un ejercicio que hago justamente para forzarme a tratar de comunicar ciertas cosas, sin edición, sin cortes, sin optimización, sin postproducción, vamos a llamarle, pero con el seguimiento y la constancia que estoy buscando de generar estos materiales, seré capaz cada vez más de poder formular, diseñar un mensaje que tenga más impacto con las personas en general, pero con ciertas audiencias que también tengo la intención de conectar con ellos y de, como les mencionaba en el live pasado, crear comunidades, crear sinergia para realizar proyectos y en general cosas extraordinarias, cosas que den soluciones importantes, hagan cambio para bien de ciertas pues tradiciones o estructuras que hoy en día existen, desde el tema, como les mencionaba, desde el tema educativo, el tema social, el tema económico, el tema de la
parte comercial, la parte del emprendimiento, de los proyectos comerciales, de los proyectos artísticos, culturales, etcétera. Hay muchas cosas que tengo interés, pero obviamente sobre todo en general la parte del mensaje de la comunicación y poder conectar con más personas en este sentido. Y por eso les recuerdo que si están ahorita viendo este mensaje o si lo están viendo ya grabado en YouTube, dejen sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto que les estoy mencionando? ¿Qué tanto les hace lógica, les parece congruente este seguimiento que intenté hacer de manera muy breve y muy concisa y muy atropellada también, pero con la mejor intención de poder entender de mejor manera cuáles son las posibilidades que tenemos de estructurar mejores mensajes, de contactar y conectar con las personas que mejor nos van a poder apoyar y crear una sinergia para avanzar y crear cosas favorables, que mejoren nuestra vida, nuestra existencia, nuestro camino en esta vida. Y como les decía también la sesión pasada, no pensar que esto va a suceder en un tiempo futuro o que después de realizar ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertos sueños, ciertos achievements, ciertos logros, podamos entonces ya darnos por satisfechos y decir, ahora ya llegué a la plenitud, ahora sí me siento satisfecho, ahora sí soy feliz, ahora sí soy, etcétera, etcétera, ¿no? Sino darnos cuenta que justamente gracias a toda esta magia de nuestro sistema nervioso, de la evolución, de años y años y años de pues ajustes, optimizaciones y muchas cosas que hace la madre naturaleza, la ciencia, el mismo sistema nervioso, nuestro cuerpo, para optimizarnos y para intentar dar lo mejor de nosotros y poder conseguir cosas grandes, cosas importantes, sin dejar de lado el disfrutar la vida, el valorar la salud, la fuerza, la alegría, la felicidad. En ese sentido, bueno, los mensajes hay de muchos tipos, las historias, cuentos o mentiras que creemos. Bueno, esto también es importante porque, como les decía a un principio, el Homo sapiens y la capacidad que tuvo de poder contar historias, contar ficciones, le dio la posibilidad también de crear grupos y seguidores que hicieran más fuertes y más potentes pues los movimientos sociales o los movimientos políticos o las revoluciones del pensamiento, del arte, en la tecnología, etcétera. Y hoy en día, en el ámbito comercial, también lo vemos, es importante cómo han adoptado o recuperado muchas de estas teorías y leyes y estrategias y herramientas para poder encontrar la mejor forma de vendernos cosas y recordarnos que tenemos que consumir cosas y poseer materiales sin poseer cosas para poder ser felices, cuando pues nos hemos dado cuenta, y sobre todo en los últimos meses, que esa felicidad no radica en el material, en lo material, en la posesión, sino radica en muchas otras cosas, ¿no? Puede ser una persona que tenga todo, que tenga más de lo que necesita siempre, pero si no tiene esta satisfacción, esta sensación de plenitud, de validación o de reconocimiento o de simplemente este liderazgo de poder ayudar a las demás personas, esta conexión emocional, fraternal con las personas, con la familia, con los amigos. Si no existe eso, pues se complican mucho las cosas, ¿no? Más allá de la cifra que tengas en tu cuenta de banco, o más allá de la cantidad de autos que tengas, o cantidad de joyas, o cosas materiales que sean de tu pertenencia. Entonces, es muy interesante cómo las marcas, las empresas han utilizado estas historias, estas mentiras, estos cuentos, vamos a llamarles, para podernos mantener como un cliente cautivo, un mercado listo para consumir la siguiente novedad, el siguiente producto. Y también no nos podemos quejar, gracias a eso tenemos la facilidad de conectarnos de manera remota e inmediata por medio de las telecomunicaciones, los dispositivos digitales, los dispositivos tecnológicos, las computadoras, que es lo que me permite ahorita hacer este live para todos ustedes, para ponerme en contacto, para abrirme. Ahorita puede ser que lo vea alguna persona en el otro lado del mundo y que algo de lo que estoy diciendo le llegue, le conecte de alguna manera, y entonces empezar a tener una comunicación y de ahí hacer algún proyecto, una aplicación, yo qué sé.
algo que se pueda dar de manera concreta. Ya al final de este live les voy a platicar exactamente cuál es mi proyecto y ojalá que si hay alguien que esté interesado en desarrollar o participar de él, pues adelante, podemos totalmente empezar una comunicación y empezar a contar esta historia de manera colectiva, de manera unida. Entonces, esto que se llama, estas historias y todo eso que nos creemos, el mercadólogo Seth Godin le llama the worldview, y la forma de ver el mundo, en este caso, en español, es lo que hace posible que las marcas y las empresas conecten con ciertos públicos. No tratándolos de convencer de algo, sino más bien aprovechando este worldview que ya tienen, estas mentiras que ya se creyeron, estas historias que ya conocen, que ya son parte de su identidad, para entonces diseñar y definir productos que sean que estén alineados con esa forma de ver el mundo, y entonces es muy natural para ellos consumirlos, fortalecer, calcar, ¿verdad?, la identidad que hace que esos productos y esos servicios funcionen para nosotros, para esos mercados, para esos consumidores. Y en este sentido, pues una herramienta que utilizan las marcas, las empresas, pero también han utilizado a lo largo de la historia los artistas, los políticos, los líderes, etcétera, es el video, la comunicación audiovisual, el video, el audio. Y bueno, el video que hoy conocemos, como el video que estás viendo ahorita en tu dispositivo, es un heredero directo de la fotografía, el cine, la televisión, el cine documental, el video home, la cultura de registrar y capturar el momento, las fiestas, la anécdota, el momento especial, el cumpleaños, etcétera. Todo este contenido que es creado por no una organización, una producción, sino es creado por un usuario, una intención individual o colectiva, pero independiente, y que ahora tenemos la oportunidad de producir nuestro propio contenido y publicarlo en diferentes plataformas y ponerlo ahí para que la gente lo pueda consumir, si es que es de su gusto, si es que conecta con su forma de ver el mundo, si es que conecta con sus valores, con sus ideas y con su forma de asimilar la realidad. En este sentido, pues quiero contarles que la importancia que para mí tiene el video en mi vida, pues es importantísimo, es imprescindible de sacarlo, es imposible sacarlo de mi esquema, de mi entorno. Siempre me gustó la imagen en movimiento, siempre he estado muy vinculado a ella. En los últimos años he trabajado mucho con medios audiovisuales, con multimedia, de manera artística, de manera informativa, de manera educativa, de manera comercial también. Y para mí es justamente la manera que termina o que quiero culminar este video. Ya me voy para 48 minutos, pero en un minuto y medio terminar. El video es heredero de muchos formatos, como ya les mencioné. El video es el presente, es el futuro, es la forma en la que tenemos que estar comunicando, que estamos comunicando mensajes que queremos que valgan la pena, que queremos que lleguen a las audiencias, y las aplicaciones y los formatos van a cambiar, pero el video va a seguir siendo parte de la forma de comunicarnos, de entendernos. Se viene la realidad aumentada, ya está la realidad virtual, ya está el machine learning, la identificación de rostros, de patrones, etcétera. Todo es con cámaras, todo es con video. Hay muchas implicaciones positivas, negativas, de todo, pero lo que me interesa es poner dedo en la llaga, la importancia de tener las herramientas de producción audiovisual, las herramientas de creación, las herramientas de comunicación, que son las que nos pueden funcionar también para hacer cambio y para hacer presente nuestra voz y nuestra idea, nuestros intereses y objetivos a través de este medio tan importante, la historia que seguiremos contando y las audiencias que estamos cultivando. Es decir, esto no va a parar, no se va a interrumpir, va a continuar. Hay que entender de mejor manera o hacer más ejercicios, como en mi caso, me cuesta mucho, pero estuve mucho tiempo acostumbrado a estar detrás de la cámara, en la producción, en la edición, en la postproducción, etcétera.
Y hoy que estoy frente al micrófono, frente a la cámara, pues me cuesta trabajo, pero estoy iniciando apenas estas sesiones. Poco a poco lo iré haciendo de mejor manera, pero mi intención es justamente hacer llegar esta información que sea valiosa, pero no solamente la información, sino tratarla de filtrar, tratarla de presentar en una línea o en un formato que tenga sentido, o en una secuencia que tenga congruencia, coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo creo, pero también con lo que existe, con la investigación, con la ciencia, con la tecnología y con los formatos que existen hoy en día. Y una frase final para concluir de la doctora Feldman Barrett es: cultiva tu pasado para controlar tu presente y transformar tu futuro. Tiene mucho que ver justamente con el planteamiento que hace ella del cerebro, el sistema nervioso como un sistema predictivo y las emociones como esa representación e información y datos que nos permite realizar mejores predicciones y por lo tanto tener un mejor control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y como tal de nuestro comportamiento, de nuestras acciones en el presente, que todo el tiempo se convierte en pasado, pero que también estamos avanzando en momentos constantes hacia el futuro, en el aquí y en el ahora. Muchas gracias por su atención. Me extendí un poquito, pero creo que pude más o menos cubrir la secuencia que estaba en mi mente compartir con ustedes. Seguiré desglosando un poquito esta evolución del mensaje, de la comunicación y sus implicaciones en los formatos actuales de la tecnología, los dispositivos. Recuerden que tengo un podcast con Silvia Márquez que se llama Silu, la gente y su tecnología. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast disponibles: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en nuestro canal de YouTube Silu.mx también lo pueden consultar. Tengo también un podcast personal, un proyecto personal donde invito a gente que conozco, gente que es parte de mi vida, a hablar de liderazgo y de tecnología, justamente. Líderes, gente que ejerce, que practica un liderazgo, un nuevo liderazgo en diferentes entornos, en diferentes proyectos relacionados también con temas de tecnología. Entonces síganos también, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, en las mismas plataformas que ya les encontré. Se llama Sí Aplica Podcast. Sí Aplica, lo pueden buscar también en una página de Facebook, se llama Espacio Sí Aplica. En mis redes personales me pueden encontrar como @LuisRuju y en mi página personal luisruedajuarez.com está la mayoría de la información. Y si no encuentran algo, por favor manden un mensaje, dejen un mensaje y yo con gusto estaré contestando y estando en comunicación cercana para poder encontrar estas personas que quieran ser partícipes de este proyecto. Y bueno, rápido, para concluir les platico que estamos construyendo una plataforma digital para que las personas con valores, ideas y visiones similares puedan encontrarse de manera digital sin la preocupación de que los objetivos se vayan distorsionando a lo largo del tiempo, sino más bien puede cambiar la idea, pero los valores de las personas no cambian, y poder lograr conseguir y realizar diferentes proyectos, diferentes acciones, diferentes cosas a lo largo del tiempo, siempre con base en el conocimiento, es decir, con capacitación, con educación, con respecto a herramientas digitales, herramientas tecnológicas, nuevos medios, los nuevos medios que están implementándose el día de hoy, y con personas que nos vamos a estar recomendando y certificando de manera mutua como personas con mentalidad abierta, con mentalidad de crecimiento, con unas ganas de aprender todo el tiempo y de avanzar y progresar y mejorar nuestra propia identidad, nuestra propia esencia. En ese sentido, esa plataforma va a estar justamente también desarrollándose en los próximos meses en la página silu.mx. Es donde estamos también trabajando esa plataforma, y por lo pronto en los siguientes meses vamos a echar a andar un programa de cursos relacionados con la producción de video, el uso del video como herramienta de marketing, el uso del video en el desarrollo de una práctica de nuevo liderazgo, el video y la comunicación audiovisual como una parte esencial de esta plataforma que nos va a permitir crear y generar cada vez más proyectos y cambio para el beneficio y el bienestar de las personas.
Pues eso es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo revisamos la siguiente sesión. También estoy en las redes sociales y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.